Hola, bienvenidos. En estos días se está presentando en la legislatura porteña un nuevo código urbanístico. ¿Qué significa esto? Es una nueva reglamentación acerca de cómo se va a desarrollar la ciudad, qué se puede construir en la ciudad, dónde se puede construir en la ciudad. Básicamente es eso, pero para hablar si básicamente es eso, y para entrar un poco más en detalle acerca de algunas cuestiones que hoy se debate con respecto a este nuevo proyecto, estamos con la arquitecta Margarita Charrier. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Margarita es arquitecta, urbanista, fue consejera del Plano Urbano Ambiental, es prosecretaria del Consejo Profesional de Arquitectura, fue subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, así que del tema conocés y bastante, y también hicieron dentro del Consejo Profesional de Arquitectura, en conjunto con, digamos, una serie de profesionales también de otras áreas, un extenso documento que es aportes a este nuevo código urbanístico. ¿Cómo podríamos resumir qué es lo negativo y lo positivo que ustedes vieron a partir de ese documento? Blanco y negro, como decía. Blanco y negro. Bueno, yo primero quiero aclarar que nosotros hemos hecho esta elaboración y además con una versión que es la versión llamada 9, hoy se presenta o se va a presentar en la legislatura una versión que la denominan 11, o sea que ha pasado un tiempo, y que fuimos convocados, igual que otras instituciones, por el gobierno de la ciudad, y bienvenido, para trabajar sobre este tema durante todo el año pasado. Bueno, algunas de estas consideraciones puestas en debate, etcétera, y cuando se empezaron a formalizar las primeras reuniones tenían que ver con más criterios que formalizaciones en un plano, definiciones específicas, etcétera. Todos los organismos decíamos, bueno, cuando veamos algo bien concreto podemos hablar en su conjunto, no hablar por cada una cuestión más temática, digamos, sectorial. Así es que, digo, salvando las distancias de que esta no es la última versión, que estos comentarios tienen que ver con nuestro trabajo y con la responsabilidad que tenemos del Consejo Profesional, que la asumimos con el Centro Argentino de Ingenieros y el Consejo Profesional de la Ingeniería, de tener una responsabilidad de opinión fundada. O sea, nosotros creemos que nuestra participación no es me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sino encontrar cuáles eran los problemas y o los beneficios de estos cambios normativos, que son cambios fuertes. Es bien complejo un cambio de código. Un cambio de código es formular para una cantidad de años, se supone, unas nuevas reglas del juego sobre la construcción de la ciudad, sobre la posibilidad de quedarse en la ciudad, de tener que irse, de tener una vivienda mejor, de tener los equipamientos, de cómo llego, de cómo me voy, etc. Bueno, sobre eso convocamos porque intentamos dar una respuesta completa o más que completa, digamos, analizarla de diversos aspectos, a un grupo de profesionales que entendidos en la materia, básicamente en la planificación. Y de eso surgió un documento que entregamos a la ciudad, firmado por las tres entidades el año pasado. Algunas cosas supongo que en esta nueva versión quizás se han incorporado. Yo podría decir las que quizás son más difíciles de incorporar, que es lo que señalamos sobre una visión más de planeamiento que de morfología, o sea que, bueno, dando respuesta a lo que en un principio se quiso llamar código morfológico, que estaba muy mal visto llamarlo morfológico, pero que se ha hecho mucho hincapié en la homogeneización de alturas y una suerte de penalización, por llamarla de alguna otra forma, a los edificios en torre. Es decir, si son malos o son buenos, todo dependerá de dónde están, con quién están, para qué usos están, cada una de estas situaciones, que tiene que ver con rasgos ya específicos de la ciudad. Entonces, podemos conversar sobre algunas de las salvedades que hicimos de eso. Con respecto justamente a uno de los temas que está en el tapete, que tiene que ver con las alturas y la homogeneización de alturas. Y que se lee mucho que este código es un código concretamente antitorres, incluso hasta dicho por algunos funcionarios del
el gobierno de la ciudad, que era un código en el cual obviamente había una postura anti-torres. Bueno, este código... ¿Es bueno esta generalización con respecto a la altura, o que la altura es mala, es negativa de por sí? Bueno, yo personalmente diría que la altura no es mala, no es dañina de por sí. La altura muchas veces consigue unas posibilidades de mayor densificación o quizás de mejor asoleamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos modelos en el mundo han ido dando vueltas, las tiras, las torres, el parcelario entre medianeras, etcétera. Nuestra ciudad tiene un poco es muy heterogénea, o sea que tener un principio así taxativo de si está bueno, si es bueno, si es malo o si es dañino, creo que depende de cada área, de situaciones bien específicas. ¿Por qué todo el mundo piensa que Puerto Madero está bien y está lleno de torres? Y bueno, prácticamente porque hay torres, o sea que se generó en una situación de otro tipo de tipologías. La sanción que a veces ha habido de algunos grupos vecinales tienen que ver con lo que llamaban las torres sorpresa. Sorpresa estaba sorprendido de que en un lugar que era más o menos homogéneo o con una tipología de construcción similar, apareciera una irrupción que dejaba medianeras a la vista, etcétera, etcétera, que no se correspondía. Yo creo que hay buenos ejemplos de arquitectura y hay malos ejemplos de arquitectura. Ahora, tampoco creo que es un valor en sí mismo homogeneizar. Yo me pregunto por qué lo homogéneo es lindo, o es bueno, o es saludable, digamos. Lo que sí creo es que los valores de la heterogeneidad hay que trabajarlos mucho. De que eso depende de piezas específicas. Hay algo muy heterogéneo que es Recoleta, y Recoleta es una de nuestras piezas buenas del urbanismo en su conjunto, no de cada edificio en particular, sino de eso que hace a un ambiente en general. De un colega y es una uruguayo... zona, mezclando conceptos, ¿no? Es una zona densa, sí, predominantemente alta, sí, y no homogénea. Sí. Bueno, estas son las particularidades de la heterogeneidad bien concebida. Yo creo que uno tiene que rescatar ese proceso sin pensar que el alineamiento viene por calles, recorre barrios, no es lo mismo un alineamiento, una avenida que pasa por un barrio que la misma avenida pasando por otro. Lo podemos ver en Rivadavia, no es a lo largo de todo Rivadavia la misma situación. Y después, ¿qué otros objetivos se cumplen? ¿Sí? Más metros, más habitantes, más cercanía a, más posibilidad de acceso a la vivienda. Yo diría que algunos de esos temas no sé si están bien dimensionados. O sea, no quedan claros, en definitiva. No están demostrados. Claro, no se puede hoy decir, sí, con esto se va a conseguir tener, digamos, la posibilidad de construir más viviendas. O sea, no se puede llegar a dimensionarlo, a cuantificarlo, por lo menos de los documentos de los documentos que tenemos, no. Debería poderse hacer con información mucho más detallada que la tiene el gobierno de la ciudad, algunas hipótesis sobre algunos tramos importantes de la ciudad y poder tener alguna idea de cuáles serían las posibilidades de modificación real, digamos, no hipotética, ¿no? Porque paso la línea, todo el mundo se va a poner acá. También la dureza de la construcción, los preexistencias, etcétera, etcétera. Sí tengo mis dudas con respecto me parece más complicado el tema de los usos. Esta definición de que tenemos que la mixtura de usos es también buena en sí misma, es buena en algunas situaciones y en otras no tanto. O sea, si a todo le permito estar, digamos, exagerando, a cualquier uso le permito estar en cualquier lugar de la ciudad, estoy perdiendo una herramienta importantísima, que es justamente la organicidad funcional, o sea, de concentrar ciertos equipamientos que tienen buena accesibilidad, o de fomentar esas relaciones y preservar algunos criterios sobre algunos lugares que son muchísimo más familiares y de vivienda, etc. Y además, otra cuestión que creo que es económica, o sea, si los usos
centrales son más rentables que la habitación en términos de la explotación, tiendo a pensar que no vamos a fomentar la vivienda de manera extrema, digo. Porque además no estoy acompañándola de otras medidas que son herramientas de planeamiento, de planes, de programas, de incentivos, etcétera, etcétera. Eso no está contemplado dentro de este proceso. Entonces, me parece que sí debiera dar cuenta el gobierno de hacer un análisis de qué significaría esta situación para el futuro, digamos, de quienes quieren acceder a vivienda en la ciudad y tener algún tipo de programa sobre, bueno, los sectores más desfavorecidos. En muchos lugares del mundo, en ciertas cuestiones donde interviene el Estado, hay una obligación de un cupo de vivienda social. Francia lo tiene, creo que es alrededor del 30%, y lo tiene en la Rive-Gauche. Digo, cuando hace esa operación, sí, no, el desarrollador no es que los manda al borde del conurbano a ver cómo puede resolverlo, no, sino que tiene dentro de estas operaciones. No sé si una vez le pregunté a algún urbanista francés, digo, pero estarán en la primera línea. Bueno, están en la primera línea, pero están adentro de París Intramuros y están en la línea del siguiente. Me dice, no todo está en la primera línea, pero se hace, o sea, se cumple con eso. Y eso es porque existe una obligación legal, está mandado por una ley. Si tengo una operación de esa naturaleza, tengo que contemplar esa inclusión. Y esa inclusión pocas veces se ha pensado, bueno, no sé, empezó con Donado Holmberg, poco, ¿no? De una obligación como por la expulsión de habitantes, etcétera, etcétera, de la posibilidad de recuperar habitación para gente que era de menores recursos y que un desarrollo de gran nivel los expulsa. O sea, si somos expulsores, y estamos hablando de ser democráticos y solidarios, y etcétera, tenemos que combinar estas cuestiones con otros instrumentos probablemente que lo hagan. Yendo de la mano de lo que vos comentás, ¿no? Digamos, está direccionando, sí, por un lado uso y por otro lado altura a determinados sectores de la ciudad, que es, y acá también te voy a enganchar si está bien ese máximo para una ciudad como Buenos Aires. La máxima altura de un edificio que va a poder tener Buenos Aires va a ser 60 metros de altura, y eso localizado en franjas determinadas digamos, cercanas a la General Paz y a Riachuelo, ¿no? En determinadas áreas, básicamente creo que son esas. O sea, por sí solo, por un lado, eso está bien, eso va a direccionar realmente que hacia ahí vaya la construcción, y por otro lado, está bien para una ciudad como Buenos Aires que, a nivel simbólico, si querés, que la máxima altura tenga que ser 60 metros para un edificio. Bueno, yo diría que no creo que sea la máxima altura, porque va a depender si no estás en un convenio urbanístico, que han quedado... Perfecto. Ese lo dejamos afuera. Que ha quedado exento de esta situación. O sea que mientras discutimos sobre el parcelario, no discutimos la obra pública ni el proyecto de estructura de ciudad, el espacio público, cómo garantizo los verdes, los metros que digo que tiene que tener cada habitante, a dónde van a ir a parar. Vendo tierras del Estado, y a esas tierras del Estado sí le garantizo las torres y la altura. Esto, digo yo, ¿las vamos a tener? Sí, por leyes especiales que son convenios con la ciudad. Entonces es otra visión que está acompañando eso. Digo que por lo menos no acompaña la visión del no acompaña esto. Ahora, muchas cosas pueden suceder. Puede decir, bueno, en unas tierras de una dimensión, de otra dimensión, que no es el parcelario y etcétera, puedo tener proyectos especiales. Se vendieron con normas especiales, o sea que cuando el Estado el Ejecutivo puede elevar a la legislatura un proyecto de ley, y si lo aprueba la legislatura, vender con normas, que es lo que ha sucedido. En muchos casos no es la mejor, creo que son además elementales, digamos, son altas, son torres, pero qué sé yo, Catalina, por ejemplo, tiene unas torres habilitadas, unas torres cuadradas en su venta, que ni siquiera están en la dirección de nuestro viejo Catalinas y las vistas al río, y etcétera, etcétera. No sé, espero que en algún momento la giren, quizás, no sé, proyectista consiga otra cosa. Digo que
situaciones controvertidas en este pensamiento. Quizás no vienen de el mismo origen de quienes hacen las unas y quienes hacen las otras, pero sí sucede. Yo creo que tenemos otro tema, que es que estamos hoy legislando para un código que no revisó, no actualizó, no dio cumplimiento al mandato de la actualización del Plan Urbano Ambiental, de ese famoso Plan Urbano Ambiental sin plano, primero del mundo, el Plan Urbano Ambiental sin plano, que se aprobó otra vez con el texto y que da lugar a estas, creo yo, interpretaciones y a inseguridades. O sea, interpreta a alguien de una lectura que no está territorializada en el espacio de la ciudad. Esa es una. Que tampoco tuvo en cuenta esta ciudad, la ciudad de los 14 millones, de que hoy estamos produciendo una modificación sin haberse referido a los temas de la densificación, de las centralidades, de cómo se accede en el transporte, etcétera, etcétera, de comunicaciones en general y de los grandes equipamientos que es para los 14. No, digamos, claro, funciona, sobrevive por los 14, es competitiva por los 14, casi 15 dicen ahora, no sé, pero digo, y la estamos mirando otra vez puertas adentro. Y la verdad que esto es una oportunidad. Una vez que lanzamos una discusión, ni siquiera una discusión, una propuesta sobre la ciudad y concita que la gente se interese, que hable, que los profesionales se involucren, que las organizaciones se involucren, etc., es bueno dar respuestas, creo yo, más completas en ese sentido, porque en mi opinión, ¿no?, se va a tardar mucho en volver a generar esta situación. No es cierto que estamos con el código del 77. El 77 hubo dos modificaciones muy grandes. Hubo una modificación en el 2000 y una, digamos, producto de dos gestiones distintas y la otra en el 89, que realmente plantearon cosas diferentes y modificaron aspectos importantes del código. Para dar constructibilidad, nosotros pasamos a un código del 77 que respondía a un modelo de ciudad y a un plan que se había aprobado, pero que bajó notablemente la constructibilidad de Buenos Aires con respecto al Código de la Edificación. Entonces, la primera situación que yo creo que se revisó fundamentalmente fue el tema de la constructibilidad y se aumentó la constructibilidad de Buenos Aires con otros criterios. Bien, después se volvió a revisar por mecanismos de gestión, por estas cuestiones de la rehabilitación, la preservación, o sea, nuevas formas de interpretar qué era lo que se tenía que hacer con la ciudad. En ambos casos, eso produce movimientos en la ciudad, obviamente, pero fíjate que han pasado entre uno y otro, 77, 89, y después a 2000, 10 años, y ni siquiera ha tenido, se trabajó en el plan urbano ambiental, pero no se produjo finalmente esa territorialización y no se ajustó, y vamos a definir en este contexto un código urbanístico, que no es un plan urbanístico, es un código urbanístico sobre el parcelario privado, digamos. Si lo remitimos, y yo no digo que no hay que hacer nada, porque el Ejecutivo no se puede quedar con las manos atadas, lo que tiene que mirar es qué es lo que está intentando aprobar, qué es lo que estamos discutiendo y qué está quedando afuera para revisarlo. Eso me parece, y tomar algún compromiso. Alguno de los profesionales que participó en nuestro grupo de trabajo decía que debía figurar en esta aprobación el compromiso de revisión no de las normas, del propio plan urbano ambiental. Y que eso era indispensable, o sea, poner límites de que no estamos mirando todo, estamos mirando una parte de este espectro, ¿no? Y bueno, pero concretamente, ¿los escucharon ese documento que vos tenés ahí? Bueno, ahora tenemos que ver varias páginas, bastantes páginas. ¿Los escucharon oficialmente? Bueno, ¿Alguna respuesta? Vamos a tener otra reunión porque se supone... No, vamos a ver. Nunca tuvimos una respuesta directa. Vamos a ver, una contestación, lo estamos viendo, hemos tomado tal cosa. No, eso no. Pero
quizás, tengo alguna expectativa de que esta nueva versión haya tomado de nosotros y de otros cuestionamientos que se ha hecho sobre la normativa, haya tomado alguna incidencia, digamos. Si eso lo vamos a ver y los hemos convocado al grupo de trabajo, porque no es una cosa que surge en 2 minutos. El sábado a las 4 de la mañana estuvieron los planos en la web, y nosotros para la otra semana ya hemos convocado el grupo de trabajo porque nos interesa muchísimo ver la incidencia que han tenido algunas de las observaciones que se han hecho sobre el tema. Bienvenido que se pueda discutir, bienvenido que no quede en letra muerta, y además de que si esto se presenta en la legislatura, como está anunciado, la participación de los profesionales y de las entidades, etcétera. Nosotros este documento se lo enviamos también a los bloques, al legislativo, para que tengan nuestra opinión al menos sobre lo que está presentado. Después hicimos esta síntesis que es sobre las principales consideraciones que hemos tenido en cuenta, que es de amplia difusión, está en nuestra web, así como presentamos también todo lo que la ciudad propone. Digo, este debate no es exclusivo nuestro, pero sí tenemos que estar incluidos en ese debate. Hasta el momento, digamos, hubo muchas instancias de explicación por parte del gobierno de cómo iba a ser, pero aparentemente hasta ahora fue muy poco realmente lo que se logró incorporar con respecto a las críticas fundamentales que había. Pero bueno, esperemos, como bien vos decís, que esto no termine acá. Quizás no termine acá, quizás algunas cosas hayan, digamos, miremos la parte positiva, si realmente algunas de estas cuestiones han sido elaboradas, reelaboradas y han planteado mejores escenarios, estamos contentísimos, aunque se ha limitado el efecto sobre nuestro tema. Y para terminar, si esto sale así, ¿es mejor para Buenos Aires o es peor que lo que tiene actualmente? ¡Qué pregunta! Yo primero... ¿O vale la pena hacer todo este esfuerzo para lo que se puede llegar a lograr? Mira, yo tendría que tener algunas evaluaciones, te diría, del efecto. Yo creo que lo que nosotros miramos son dibujos. En ningún momento nos han demostrado, analizado y demostrado, digamos, si acá, bueno, con esta norma de homogeneidad, no sé, vamos a conseguir no sé cuántas unidades de vivienda más, y la verdad, los vecinos no se van a quejar porque no tienen lo que no les gustaba, con lo cual se va a construir tranquilo. Digo, pueden aparecer sobre la base de algún estudio que lo sostenga. Digo, no es solamente de dibujar en una vista cuántos pisos le doy y eso me arregló la situación. Yo tengo más dudas y mi criterio quizás no le gusta a algunos de los arquitectos sobre el tema usos. Me preocupa mucho más, me parece que eso sí es un elemento, es una herramienta muy importante de planeamiento, y la organización funcional es una herramienta de planeamiento, y el haberme subido a los corredores del Metrobús y no haber pensado de qué manera yo hago transversales y en función de eso tener algún criterio sobre el construido en esos posibles corredores. O sea, eso quedado montado sobre los proyectos previstos hoy o hechos hoy. O sea, para ponerlo es la explicación que hemos tenido sobre el proyecto del RER, que se ha modificado un poco, pero que por eso se hacía una estación central y por eso se daban más densidades en un lugar súper denso. El criterio es muy discutible, sumarle congestión al obelisco, digamos, sobre los corredores donde está el Metrobús. Digo que algunas calidades ambientales no se van a mejorar. Me pregunto quiénes quieren, si le dan más constructividad, vivir sobre ese corredor y caerme en una vereda súper ocupada. ¿Qué va a pasar con algunos lugares comerciales
que estas obras los han castigado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, si yo quito veredas en Cabildo, el comercio está complicado, ¿no? Porque se supone que si tengo limitado el acceso y me choco con la gente, y etcétera, etcétera, y la vivencia urbana, bueno, no hablemos de la calidad de vida. El espacio público es la cara visible de la ciudad, es para nosotros, es para los turistas, es para el mundo, es nuestra estructura, es nuestra osamenta, tiene que funcionar y tiene que responder a esas calidades vecinales, a esas calidades de las áreas centrales, que ha sido una preocupación en algunos aspectos del gobierno cuando empezó a ampliar las peatonalizaciones del área central. Muy discutible si se termina ahí, yo creo que, yo empecé algunas, me decían, bueno, lo que pasa es que vos no tuviste suficiente dinero y terminaste pronto, pero fueron alumnos míos. Y le digo, no, no es eso. No había una medida más global sobre el transporte público, o sea, yo tengo que organizar ese transporte público, que bien sabemos, pasa por ese Metrobús una cantidad de líneas que hacen los mismos recorridos, se ponen superpuestas, 3 iguales. No estoy operando sobre la gestión del transporte. Me queda, digamos, tu respuesta sin ser directa, pero me queda como que obviamente le falta planeamiento. Falta planeamiento y hay que estudiarlo mucho más, me parece, mucho más. Así que igualmente vamos a seguir conversando, por supuesto, porque de acá a toda esta instancia hasta la aprobación, yo prometo también sobre la revisión que haremos de esta nueva versión también, o sea que nos merecemos una nueva mirada de esto y un compromiso desde las entidades profesionales de ser responsables con el tema. No. Seguro. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, muchísimas gracias. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.